Luis de la Fuente tenía razón sobre Vinicius Jr. y el Real Madrid lo sabía. Hace un tiempo, alguien cercano al vestuario dijo algo sobre el brasileño que sonó exagerado, casi una traición, que Vinicius ya no jugaba para el Madrid, que jugaba contra su propio compañero. Su talento nunca se cuestionó, eso nunca estuvo en duda. Lo que se cuestionó fue lo que pasaría el día que ese talento dejara de estar contento. Ese día llegó Arsenal, Arabia Saudita, la Juventus, el Al Hilal, el propio vestuario blanco. Todos aparecieron en esta historia, todos fueron mencionados como posible destino. Todos probaron el mismo rumor, que Vinicius Jr. ya no quería seguir en el Real Madrid. Y sin embargo se quedó, firmó, renovó, sonrió para la foto oficial. Pero esta no es una historia de final feliz, porque lo que nadie está diciendo en voz alta es que Vinicius no se quedó satisfecho, se quedó resignado. Y un futbolista resignado tarde o temprano deja de rendir como un futbolista feliz. Esta es la historia de cómo el Real Madrid ganó la batalla de la renovación y sin saberlo puede haber perdido al jugador. Verano, Kylian Mbappé firma por el Real Madrid como agente libre, la operación más deseada del madridismo en una década. Vinicius Jr. no lo pidió, Vinicius Jr. no lo necesitaba. Durante 3 temporadas el brasileño había construido algo que le pertenecía por completo: la banda izquierda, el balón, la responsabilidad de generar el peligro. Era el rey silencioso de un equipo que hasta entonces giraba alrededor de él. Y de repente apareció el francés, el mejor rematador del mundo, el hombre que necesitaba el balón en la misma zona, en el mismo instante, para la misma función. 2 egos, un solo espacio. Nadie lo dijo en la rueda de prensa de presentación, pero todos en Valdebebas lo pensaron. Esto solo puede terminar de 2 maneras, y ninguna es cómoda. El club no lo temió entonces, lo celebró. No hizo falta esperar mucho. La primera grieta apareció en algo tan simple como un balón parado. Un penalti. 2 jugadores caminando hacia el punto blanco al mismo tiempo. Cámaras captando la duda, el gesto, la mirada que no se cruza. Mbappé se queda con el balón. Vinicius se da la vuelta y camina hacia el centro del campo sin decir una palabra. Silencio. Pero un silencio que grita más que cualquier declaración. Los micrófonos no captaron insultos. No hicieron falta. El lenguaje corporal ya había dicho todo lo que las palabras callaban. Aquí hay 2 capitanes sin brazalete, y solo uno se va a quedar con el vestuario al final del camino. Ese fue el primer round, y lo ganó Mbappé. Lo que empezó como una tensión entre 2 jugadores se transformó en algo más peligroso, una facción. Según informes que circularon desde dentro de Valdebebas, no todos en el vestuario estaban del mismo lado. Bellingham, cercano al francés; Camavinga, cercano al brasileño; Courtois, observando en silencio, sabiendo que un portero no puede permitirse tomar partido, pero viéndolo todo. No fue guerra abierta con gritos ni portazos, fue algo más silencioso y más corrosivo. La indiferencia calculada, los saludos que ya no se sostienen la mirada, los cumpleaños que ya no se felicitan en redes. Un vestuario fragmentado no explota en un día, se pudre lentamente, gol a gol, mes a mes, hasta que un día alguien pregunta ¿pasa algo con Vinicius? Y ya nadie tiene una respuesta simple. Vinicius había hecho algo que muy pocos brasileños logran en el Real Madrid: convertirse en un líder sin necesidad del brazalete. Pero el liderazgo, cuando no se declara oficialmente, se disputa todos los días. Y Mbappé, capitán de su selección desde los 20 años, no llegó a Madrid para ser un segundo violín. Cuando Vinicius entra en modo protagonista, no hay foco que le pertenezca solo a él. Hay 2 focos compitiendo por la misma luz. Y ahí está el problema real. En el fútbol moderno, 2 estrellas de ese calibre pueden coexistir en una plantilla, pero coexistir no es lo mismo que convivir. Y el Real Madrid, en su ambición de tenerlo todo, olvidó preguntarse si Vinicius estaba dispuesto a compartir el trono. No lo estaba, y entonces, como suele pasar cuando un jugador empieza a sentirse incómodo, aparecieron los rumores. Arsenal, un proyecto ambicioso, un entrenador que lo pretendía desde hacía tiempo, una Premier League dispuesta a pagar lo que fuera necesario para arrebatarle al Madrid a su joya brasileña. Las informaciones hablaban de contactos, de sondeos, de un jugador que no tenía prisa por renovar, frase que en el fútbol siempre significa lo mismo. Hay una puerta abierta y alguien la está mirando con atención. El madridismo se dividió en ese instante. Una parte exigía blindarlo a cualquier precio, otra, cansada de sus polémicas arbitrales y sus expulsiones, respondió con una frase que dolió más de lo que muchos admiten: que se vaya si quiere, aquí nadie es imprescindible. Esa frase, dicha en voz alta por parte de su propia afición, fue la primera grieta que Vinicius no pudo fingir no haber escuchado.
Florentino Pérez no construyó el imperio más grande del fútbol mundial, dejando ir a sus activos más valiosos sin pelear. La orden desde arriba fue clara: Vinicius se queda, cueste lo que cueste. Empezó una negociación que se extendió durante meses, reuniones en Valdebebas, cumbres familiares, cifras que se filtraban a la prensa brasileña con una precisión que solo podía ser interesada: más de 100 millones de reales al año. Una cifra que, de confirmarse, lo pondría entre los futbolistas mejor pagados del planeta. El club endureció la posición, Vinicius endureció la suya, y entre medio el tiempo seguía corriendo hacia una fecha límite que todos conocían: 2027, el final de su contrato, el momento exacto en el que podría irse gratis si nadie firmaba nada antes. Lo que debía ser una simple renovación se transformó en un pulso de poder. No era solo dinero, eran los derechos de imagen, era la prima de renovación, era sobre todo una pregunta que ninguna cifra puede responder del todo: ¿cuánto vale sentirse respetado dentro de tu propio equipo? Vinicius quería un salario que lo equiparara o incluso superara al de Mbappé, no por codicia, por símbolo, porque en el fútbol de las estrellas, el número en el contrato es el termómetro exacto del respeto que un club te tiene. El Real Madrid, según distintas informaciones, mejoró su oferta más de una vez, pero la distancia seguía existiendo, y cada semana sin acuerdo era una semana más en la que el rumor del adiós ganaba fuerza. Nunca hubo una rueda de prensa donde Vinicius amenazara con irse, nunca hizo falta. El ultimátum fue silencioso, se dijo en entrevistas medidas, en frases calculadas: no tengo prisa, hay mucho que discutir todavía, mi futuro se decidirá con calma. Frases que, traducidas del lenguaje futbolístico al lenguaje real, significaban una sola cosa: si el Madrid no se movía rápido, Vinicius tenía todas las cartas para esperar hasta 2027 y marcharse sin que el club recibiera un solo euro por él. Fue la jugada más inteligente de su carrera fuera del campo, y el club, por primera vez en años, sintió lo que se siente estar del lado débil de una negociación con su propia estrella. Y entonces llegó el día, la reunión de Valdebebas, las posturas acercándose, el acuerdo finalmente sobre la mesa. Vinicius renovó. Pero aquí está el detalle que el comunicado oficial nunca podrá reflejar: una renovación firmada bajo presión no es lo mismo que una renovación firmada con el corazón. El club ganó la batalla del papel, retuvo a su activo más valioso, evitó la sangría económica de perderlo gratis, calmó a una afición que temía un nuevo Mbappé al revés, esta vez saliendo en lugar de llegando, pero ganó una firma. No necesariamente ganó a un jugador convencido. Las fotos oficiales mostraron lo de siempre: la camiseta en alto, la sonrisa, el estoy feliz de continuar en el club de mi vida. Pero quienes conocen el vestuario, quienes han visto de cerca a Vinicius en los entrenamientos, hablan de otra cosa: un jugador que cumple, que entrena, que compite, pero que ya no tiene esa chispa que lo hacía driblar con la sonrisa de un niño jugando en la calle de São Gonçalo. No fue una guerra abierta, no fue un enfado público, fue algo más sutil y más peligroso: la resignación disfrazada de profesionalismo. Y en el fútbol de alto rendimiento, un jugador resignado es una bomba de tiempo con mecha lenta. El fútbol tiene memoria, aunque muchos prefieran no usarla. Gareth Bale se quedó en el Real Madrid años después de dejar de sentirse querido, y su rendimiento se derrumbó en cámara lenta hasta convertirse en un meme viviente. Antoine Griezmann renovó con el Atlético tras un año incómodo en el Barcelona, y jamás volvió a ser el mismo delantero letal. Los jugadores no son máquinas que se activan con una firma, son seres humanos que rinden distinto cuando sienten que su club los valora, y rinden distinto cuando sienten que solo los retuvo porque no le convenía dejarlos ir. Vinicius Jr. acaba de entrar en esa lista de riesgo, y el Real Madrid, en su afán de blindar el activo, puede haber olvidado blindar la motivación. No hizo falta esperar mucho para ver las primeras grietas deportivas. Regates que antes terminaban en gol, ahora terminan en pérdida. Celebraciones más contenidas, gestos de frustración con el árbitro, con el compañero que no le da el balón en el momento exacto, con él mismo cuando falla algo que antes resolvía con los ojos cerrados. Ningún periodista se atreve a decirlo con todas las letras todavía, porque las cifras generales de la temporada aún lo protegen. Pero quienes ven partido a partido, minuto a minuto, empiezan a notar el patrón. El Vinicius eléctrico de hace 2 años ya no aparece con la misma frecuencia, y cuando una estrella baja el nivel en un equipo que compite en 4 frentes, el problema deja de ser individual, se convierte en un problema estructural. Aquí está el punto que nadie en Valdebebas quiere admitir frente a un micrófono. El Real Madrid le teme a un Vinicius inconforme mucho más de lo que le temió
alguna vez a perderlo. Porque un Vinicius que se va se puede sustituir con dinero, pero un Vinicius que se queda a medias, entrenando sin hambre, jugando sin la chispa que lo hizo único, es un agujero negro en la delantera que ningún fichaje puede tapar a mitad de temporada. El club ganó el pulso contractual, pero abrió una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué pasa cuando la estrella se queda por obligación, comparte vestuario con el hombre que le robó el protagonismo y cada gol de ese hombre le recuerda exactamente lo que perdió? No fue Arsenal, no fue Arabia Saudita, no fue ningún club extranjero ofreciendo una fortuna. Lo que el Real Madrid siempre temió en el fondo, sin decirlo en voz alta, no era perder a Vinicius Jr., era quedarse con él a medias, con el cuerpo en el campo y la cabeza en otro lado, con el contrato firmado y la ilusión rota, con la camiseta puesta y el orgullo herido cada vez que Mbappé levanta un trofeo con el nombre de Balón de Oro pegado al suyo. Ese es el Vinicius que nadie quiso imaginar cuando celebraban la renovación con fuegos artificiales en redes sociales. El Vinicius resignado, el Vinicius que ya no juega para demostrar algo, sino simplemente porque ya firmó y no le queda otra. Y ese Vinicius silencioso, dolido, incómodo, es exactamente lo que el Real Madrid siempre temió convertir en realidad. El Real Madrid ganó la firma. La pregunta es si ganó al jugador. ¿Tú qué crees? ¿Vinicius se quedará resignado y su nivel caerá? ¿O esto es solo ruido antes de una nueva explosión de talento? Si este análisis te hizo pensar, deja tu like, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque Vinicius Jr. no se va a convertir en el verdugo del Real Madrid, se está convirtiendo en exactamente lo que el Real Madrid siempre temió,